Muy buenos días, amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Bienvenidos a este podcast que es el viaje a la mente, entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy continuamos con un nuevo capítulo titulado El viaje de la mente, sentimiento de culpa, perfección y dinero. Todo como vibración, como energía. Hasta ahora, en este recorrido del viaje de la mente, en este podcast, he hecho el flujo de la vibración, saliendo de las influencias, extinción y hundimiento, suerte o coincidencia, equilibrio, desprecio, vanidad, superioridad e inferioridad. Y hoy toca sentimiento de culpa, perfección y dinero, en una revisión acerca de la vibración, de la energía que movemos, cómo nos impacta, cómo nos afecta, los péndulos de los que ya hemos hablado. Y vamos a seguir, yo diría que hasta que lo entendamos. Todos, yo el primero. El sentimiento de culpa es un potencial excesivo en aspecto puro. El hecho de que en la naturaleza no existen conceptos tales como bien y mal. En la vibración no hay adjetivos. Hay vibración y cada vibración se asocia con su vibración. El sentimiento de culpa, por cierto, es solo humano, no existen los animales. Esto está muy bien y esto nos provoca a nosotros, a diferencia de los animales, estados de tormento terribles, siendo el ser humano, vamos a decirlo de alguna manera, un estado de evolución superior por conciencia al animal. Tenemos en el paquetito una lucha dual, una dualidad que es terrible. A veces uno se pregunta, ¿de verdad hasta qué punto lo queremos? Yo me lo pregunto. El hecho es que en la naturaleza no existen conceptos tales como bien y mal. Para las fuerzas equiponderantes, las que equilibran, las que tienen que equilibrar, blanco, negro, arriba, abajo, los actos buenos y los malos son equivalentes. El equilibrio se establece en cualquier caso cuando surge un potencial excesivo. Has actuado mal, he actuado mal, te das cuenta de ello, sientes la culpa. Ahí viene la palabrita siguiente, hay que castigarme. No lo manejamos muchas veces así, pero lo sentimos así. Por lo tanto, creamos el potencial. Has actuado bien, te das cuenta, sientes orgullo por ti, hay que premiarme. También has creado potencial. Las fuerzas equiponderantes no tienen idea alguna de por qué hay que castigar o premiar. Lo único que hacen es eliminar las heterogeneidades creadas en el campo energético. Es decir, equilibrar. Esto lo explica perfectamente también Krishnamurti. Por el sentimiento de culpa se paga en una u otra forma con el castigo. Pero si el sentimiento no existe, puede que el castigo no proceda. El castigo lo podéis entender, es más, no podéis, no, lo debemos de entender como la fuerza equilibradora vibracional que hemos emitido, la respuesta como un exceso que recibimos. No es un castigo. Dios me castiga, Dios no te castiga, hombre. ¿Cómo? Dios no te castiga nunca, te castiga tú. ¿Cómo? Te castiga tú, me castiga yo. Pero que me castiga yo, hombre. Por desgracia, un acto bueno también trae consigo un castigo y no un premio, ya que las fuerzas equiponderantes han de eliminar el potencial excesivo de orgullo que surja en este caso y el premio solo lo intensifica. No, pero si esto es bueno, ya, pero es bueno, sí, es bueno, pero hay un potencial excesivo de orgullo, ¿no? O es bueno neutral o es un bueno con orgullo. No es un bueno, a ver, sí, orgullo, claro, es un bueno con orgullo, pues potencial excesivo.
El sentimiento de culpabilidad inducido, es decir, cuando alguna gente buena intenta hacerte sentir culpable, crea potencial al cuadrado, porque al hombre ya le acusa la propia conciencia y por añadidura los buenos le acometen con su furor. Y por fin, la culpabilidad infundada relacionada con la innata propensión a ser responsable de todo crea el potencial máximo. En este caso no hay que sentir remordimientos de conciencia en absoluto. La causa es inventada, simplemente. El complejo de culpabilidad puede estropear considerablemente la vida, pues la persona siempre está expuesta a la acción de las fuerzas equiponderantes, es decir, a castigos de todo tipo por culpas imaginarias. Vamos, somos unas máquinas muchas veces de hacer ruido vibracional. De ahí esa frase famosa que dice: la insolencia es la segunda felicidad. Claro, porque estamos nosotros y están también nosotros. Y a nosotros, en el que también nosotros pertenecemos, estamos siempre, muchas veces en nosotros también somos yo individuo. Cuando las cosas se salen de la normalidad, como decía Erich Fromm, de lo normal, de lo aprobado, pues no le gusta el sistema. Entonces, como no le gusta, te arrea. Como regla general, las fuerzas equiponderantes no afectan a quienes no sienten remordimientos de conciencia. O sea, fijaros, esto es terrible y fuerte, porque habla de algo. Es el remordimiento de conciencia el que genera esa energía cabrona. Aquí, no olvidaros, dice, pero tío, esto es un sistema moral, anárquico de... No. Una cosa es que yo, tengamos la conciencia, mira lo que ha pasado, y otra cosa es que tú te autoazotes, que es bien distinto. Y que un mes después, de repente, un día estás en tu casa tomando cafetito y de repente te llega eso que hiciste hace 2 meses, no sé, donde te drogaste, te emborrachaste, hablaste mal a alguien, hiciste algo y te llega... Esto pasa. Aún así, todos querríamos que Dios castigase a los canallas. Podría pensarse que la justicia debe triunfar y el mal ser castigado. Sin embargo, la naturaleza no conoce la sensación de justicia, por muy lamentable que sea. Al contrario, a las personas honradas con un innato sentimiento de culpa se les lanzan continuamente nuevas desdichas. Y a los malvados, desvergonzados y cínicos frecuentemente les acompaña no solo la impunidad, sino también el éxito. Claro, ante esta frase todos nos tiemblan las piernas. De nuevo, importante, lo repito y lo repetiré en este apartado podcast. No estamos hablando del bien y el mal, lo justo y lo injusto. Estamos hablando de la energía que mueve y que ocasiona esa energía. Luego está la acción. Nadie nos impide actuar. El sentimiento de culpa siempre crea el guión de castigo. Este capítulo en especial es muy importante. Por lo menos para mí. Lo considero muy importante. Porque el sentimiento de culpa es la teoría del infierno, es el infierno que nos han metido en la cabeza los religiosos, también las economías, también las leyes, también la política, la ideología, todo. No se salva aquí, como diría aquel, ni Dios. Sí, ni Dios. Ni Dios, el Dios que interpretan todos por nosotros. Los curas, los no curas, los budistas, los sufistas, lo que te dé la gana, el Dios. Ni Dios se salva de aquí. El sentimiento de culpa siempre crea el guión de castigo, sin que seas consciente de ello. Según este guión, tu subconsciente te hará pagar. Por eso hay gente que habla, no, me tengo que limpiar. A ver, yo hablo por mí, me tengo que limpiar, me tengo que duchar mucho jabón. Y a veces hacemos eso y luego decimos, pues me he limpiado.
Repito, el sentimiento de culpa siempre crea el guión de castigo, sin que seas consciente de ello. Según este guión, tu subconsciente te hará pagar. En el mejor de los casos te harás una cortadura, recibirás un golpe, tendrás problemas, lo que sea. En el peor puedes sufrir, yo qué sé, lo que tú quieras, lo que quieras poner en tu cabeza. Esto es lo que hace el sentimiento de culpa. Solo encierra destrucción, nada de útil ni de creativo. No tienes que atormentarte con remordimientos de conciencia. Eso no te ayudará a resolver tus problemas. Y atentos aquí, porque podemos estar en circunstancias que ya han pasado los problemas y alguien te viene porque tú te acuerdas que hiciste, pero eso no está pasado. Sí, ya está pasado, pero él te lo recuerda, ella te lo recuerda. Si no es que te lo recuerdas tú. Pero esto es todo el tiempo, amigos. Sí, pero tú te acuerdas que... Pero, a ver, eso ya no ha pasado, ya no existe. No, sí, ya no existe. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pero esto también nos lo hacemos nosotros, de repente. Ya os he contado, a los 3 meses al año, de repente, uy, aquello que hice cuando estaba en pared. Madre mía, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Qué mal. ¿Tiene que ver eso algo con que no tengas conciencia de que fuiste irrespetuoso contigo y con la otra persona? No. ¿Dónde vas? ¿Dónde vamos? Autofustiga. ¿Dónde vamos? Ya está, le haces frente al asunto. Mira, la he cagado, esto es lo que hay. ¿Trae consecuencias? Pues sí, trae consecuencias. No quiero estar más contigo. Adiós, adiós. Lo estoy resumiendo, pero es así. No, porque fíjate tú, porque yo quiero corregir, yo quiero borrar la cagada que me monté para que vuelva a empezar. Pues no, a veces sí, a veces no. Esto es lo que hace el sentimiento de culpa. Solo encierra destrucción, nada de útil ni de creativo. No tienes que atormentarte con remordimientos de conciencia. Eso no te ayudará a resolver tus problemas. Es mejor que actúes de manera que luego no debas sentirte culpable. Y si te sientes culpable por tus actos, sufrir en vano tampoco tiene sentido, ya que eso a nadie hará feliz. Los mandamientos bíblicos no son las reglas morales en el sentido de que debes portarte bien, sino recomendaciones de cómo hay que proceder para alterar el equilibrio. Para no alterar el equilibrio. Repito, los mandamientos bíblicos no son las reglas morales en el sentido de que debes de portarte bien, que es lo que hacemos, no, me tengo que portar bien, sino recomendaciones de cómo hay que proceder para no alterar el equilibrio. No te hablan de autoculpa, te hablan de que mueves unas energías, haces unas energías que traen unas consecuencias energéticas, tu vibración. Alteras el equilibrio, por lo tanto, no te preocupes que el sistema se va a equilibrar solo. Esto no es, pórtate bien. Tú pórtate bien, tú ve no te cruces el paso de cebra, cuando esté en rojo el semáforo, peínate, cuando vayas a la iglesia, tú no respondas a los mayores. Esto yo me acuerdo de esto. A los mayores no se les lleva la contraria. Anda a cagar. A los mayores se les lleva la contraria todo lo que puedas y más. Pero ¿cómo? Todo lo que puedas y más. Y cuanto más mejor. Por lo menos para sentir lo que es eso. Y luego ya cuando descubres la vibración, entonces pues actúas con un poquito más de inteligencia vibracional y aprendes algo. Pero yo os invito, ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? Pero a los mayores me refiero no solamente a los mayores, a todo el que te quiere dogmatizar. A todo el que te dice que tú no sabes leer un libro, no puedes leer la Biblia o el Biblia porque no tienes capacidades, porque ellos te tienen que decir cómo tienes que hacer. A todos los que te dicen cómo es Dios, qué es Dios, que Él te ayuda a encontrar a Dios, te ayuda a encontrar la felicidad, te ayuda a ser más feliz. A todos esos los mandáis a tomar por el saco en batería. Luego lo trascendemos. Sin duda a eso me refiero a los mayores. Pero sin duda... Un sinvergüenza. Hemos de ser unos sinvergüenzas. Sinvergüenzas. Ya está bien. Ya está bien de chorradas y de tonterías y de meliflos y de doctrinarios. En todo. En la religión, en los libros, en la literatura, en la ciencia, en todo, en todo. Ya está bien de ser normales como quieren que seamos normales. Enfermos normales, como dice Erich Fromm. Hay más enfermos normales que enfermos de verdad. De verdad, porque están catalogados. Más.
Lo repito, los mandamientos bíblicos no son las reglas morales en el sentido de que debes de portarte bien, sino recomendaciones de cómo hay que proceder para no alterar el equilibrio vibracional. Somos nosotros, con nuestra rudimentaria manera de pensar, quienes interpretamos los mandamientos como que mamá nos ordenó no hacer travesuras si no queremos que nos ponga en el rincón. El infierno. La historia del infierno, que estoy haciendo ese podcast, que todavía vamos por el siglo XII o XIII, pero que es una maravilla, pero no solamente digas, no, es que la religión católica, para campeón, la religión católica, la religión musulmana, la religión budista, el comunismo, el liberalismo, la escuela de Frankfurt, lo que os dé la gana, el capitalismo, todo, las corporaciones, todo, dejaros de no, es que los católicos, aquí no se salva ni uno, amigos. Que os vais del cristianismo, catolicismo al budismo como si fuese el maná. ¿El maná de qué? ¿El maná de qué? Lo que tiene cada uno son textitos interesantes, y hemos llegado al punto y dice, lo escribió iluminado por Dios. Coño, con iluminado por Dios. Joder, con los iluminados por Dios. Es que hasta el curso de milagros es de uno iluminado por Dios que le habló Jesucristo. Basta, y luego te lo lees, que está muy bien, que está interesante como ejercicio, que a mí me gusta mucho. De hecho, lo estoy haciendo. Va como va, despacito, pero bueno, pero tenemos muchos ya hechos. Pero bueno, iluminado por Dios, es que joder con los iluminados por Dios, ¿no? Entonces ya, como es iluminado por Dios, y hay tantos iluminados por Dios, ya me lo tengo que creer. Si yo me hago un viaje de psilocibina y digo, es que Dios me ha dicho que tengo que, ¿qué pasa? Pues es lo mismo. Qué chorrada es esta, de verdad. Qué incapacidad que tenemos para de verdad comulgar con ruedas de molinos, porque no aprendemos a ser unos sinvergüenzas. Hay que ser un sinvergüenza. De verdad lo digo, sinvergüenza. Al contrario, nadie se propone castigar a los traviesos. Al romper el equilibrio, las personas crean sus propios problemas y los mandamientos solo les advierten de ello. El sentimiento de culpa sirve de hilo para el que los péndulos, sobre todo los manipuladores, tiran de ti. Está claro, ¿no? El sentimiento de culpa sirve de hilo para el que los péndulos, sobre todo los manipuladores, tiran de ti. Los manipuladores son personas que actúan según la fórmula. Debes hacer lo que yo te diga, porque eres culpable. ¿Eso dónde está? En todo lo religioso, en todo lo meditativo. El tipo que se pone una túnica distinta para diferenciarse espiritualmente del otro es un jeta, es un manipulador o una manipuladora. Punto y final. ¿Cómo? Punto y final. El tipo que es un militar y es un general y te dice que él está preocupado por la defensa del territorio del país y que tú eres un ciudadano, es un manipulador. Es un jeta manipulador. Y así todo. Y así todo. Repito, hay que aprender a ser un desvergonzado. Debes hacer lo que yo te diga porque eres culpable, o soy mejor que tú porque no tienes razón. Porque yo vibro en la comunidad vegetariana alternativa Yogi, tienda del yogi, de No Fornication, y yo te digo que yo estoy en la vibra correcta y tú te vas a meter aquí sutilmente y yo te voy a cobrar y yo te voy a enseñar y yo te voy a guiar y tú me vas a dar el desapego en forma de billetitos o lo que te dé la gana. Tururú trompeta, amigos. Tururú trompeta. Y ya sabemos todos que tenemos relaciones, porque todas las tenemos de este tipo. Amigos, amigas, yo he hecho muchos, o algunos, y sí, y los considero personas a las que quiero. Que tengo una relación buena, pero que es que esto hay que empezar a ponerle ya nombre y apellido personal, porque es que si no, nos lo creemos todo.
¿Es que no lo creemos todo? Ellos intentan imponer a su tutelado, es decir, nosotros, un sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, hay un sentimiento de culpa muy obvio y hay un sentimiento de culpa muy sibilino. Que parece que no, pero que sí. Que no, pero que sí. Ellos intentan imponer a su tutelado un sentimiento de culpa para así conseguir poder sobre quién, sobre nosotros, o para confirmar su propio valor. ¿Ves? Yo estoy en lo puro. Los manipuladores son personas aparentemente buenas, quienes hace tiempo tienen determinado lo que es bueno y lo que es malo. Como siempre dicen palabras correctas, son los supereducados. Siempre llevan razón, supereducados. También sus actos son impecables, o parecen impecables. Siempre salta alguna cosita, porque el ser humano, como la cabra tira al monte, como dice un experto en espionaje, del espionaje ruso, las zonas húmedas, es decir, de la cintura para abajo. Eso no falla nunca, no falla. No hay ninguna religión que se salve, ni meditación, ni grupo de meditación. Las zonas húmedas, de cintura para abajo. Sin embargo, pues todos tenemos claro que no todas las personas buenas son propensas a manipular. Obviamente, pues esto es obvio, ¿no? Pues sí, claro, porque no todo el mundo, pues no. Todos los americanos son así, pues no. Todos los españolitos son así, todos los mexicanos, pues no. Pues hay de todo, sí. Y los manipuladores, o las manipuladoras, los dos, ¿de dónde sacan la necesidad de aleccionar y dirigir? Y por cierto, vamos a reformular la pregunta. ¿Y los manipuladores, nosotros, por ejemplo, de dónde sacamos la necesidad de aleccionar y dirigir? Porque es importante que nos pongamos nosotros también en el papel de manipulador, porque si no estamos siempre señalando a los demás, como si nosotros fuéramos inmaculados. La Virgen María, por ejemplo, concibió por virginidad. ¿Qué coño, tío? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Claro, luego dices, hostia, este tío se me ha tirado por el carril anarca. No, hombre, no. Mario Binoglio, traductor para el Vaticano durante 17 años de los Evangelios, lo dice, lo traduce del hebreo clásico. Ahí no pone eso. Pero nosotros nos creemos que a una mujer le inocula el aire de un espíritu de un ángel que viene del cielo con una semillita y le hace zuf, le mete un zuf y entonces, oye, ella se queda encinta y llega tu marido y le dices, escucha, estoy encinta. Ope, ipa, ¿qué ha pasado? Nada, ¿qué ha pasado? Nada, que me ha llegado un ángel del cielo y zuf. ¡Ay, bendito es el Señor y tu palabra! ¿Pero cómo que bendito es el Señor y tu palabra? Pero vamos a ver, ¿pero qué es esto? Pero es que nosotros nos mamamos eso, nos mamamos soberana castaña. ¿Qué tiene que ver eso con la religión? ¿Qué tiene que ver eso con la vibración? ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Bueno, tiene que ver con un Dios cabroncete que le gusta pegar cohetes. Lo siento mucho, pero es que hay que explicar las cosas así ya, porque estamos todos tan pulcros y tan empanados que por eso va la vida como va y nos va como va. ¿El ser humano es lógico? No, el ser humano no es lógico. No somos lógicos. Somos normalizados, somos robots y a más que vamos ahora. Porque si pensabais que la ideología y el control ya llega a su culmen, lo que viene es peor todavía. Su necesidad está condicionada, hablamos de los manipuladores y manipuladoras, su necesidad está condicionada por las dudas y la inseguridad que los atormentan constantemente en su interior, con mucha habilidad. Ocultan esa lucha interior tanto a sus allegados como a sí mismos. La ausencia de esa fuerza interior que poseen las personas verdaderamente buenas empuja a los manipuladores, manipuladoras, a autoafirmarse a costa de otro. Necesitas hundir al otro para sentirte seguro. La necesidad de aleccionar y dirigir surge como consecuencia del deseo de reforzar sus posiciones rebajando al tutelado.
Esto es súper común. Es más, os voy a contar una cosa. Esto pasa a tope en las parejas. A tope. Es una barbaridad lo que ocurre esto en las parejas. Es brutal. Sí, brutal. Todo el tiempo. De alguna manera o de otra, rebajando. Y es más, os voy a decir una cosa. Esto ocurre sobre todo de hombre a mujer. Muchísimo. Muchísimo. Sin embargo, el potencial excesivo surge solo donde existe la tensión y no hay movimientos de energía. En este caso, pues, el tutelado da su energía al manipulador, el potencial no surge y el manipulador actúa impunemente. Existe sobre todo en las parejas, he dicho. Existe en el trabajo. Sí. En cuanto alguien está dispuesto a aceptar el sentimiento de culpa y se lo manifiesta al mundo, enseguida se le adhieren los manipuladores y empiezan a chupar la energía. Para no caer bajo la influencia de los manipuladores, lo único que necesitas es renunciar al sentimiento de culpa. Es decir, mandarlo a tomar por el saco, ser un sinvergüenza, así de claro. Por eso es recomendable para la salud pública y personal mandar a tomar por el saco. Lo que nunca te has atrevido, se lo dices. ¿A quién? Por ejemplo, a tu padre. ¿Por quién? ¿A quién? A tu madre. ¿A quién? A tu hermano. ¿A quién? A tu jefe, a quien te dé la gana. Yo os recomiendo que hagáis eso alguna vez en vuestra vida porque es la cura perfecta, más allá de que luego os tiren de casa o del trabajo o de donde queráis, para acabar con el sistema, para empezar a ser tú. Lo digo así de claro. Es lo que pienso. Sí. Repito, para no caer bajo la influencia de los manipuladores, lo único que necesitas es renunciar al sentimiento de culpa. Claro, aquí dicen, no, pero las formas, ¿pero qué formas? Ni qué coño, ¿pero qué formas? Permíteme, que después de estar sometido y aguantando este sentimiento de culpa por un manipulador, manipuladora en cualquier ámbito de mi vida, déjame que me exprese como me dé la gana y mañana, después de expresarme como me dé la gana, de decirle, vete a tomar por el saco, por ejemplo, cada uno es como es, entonces me iré a trascender. Pero no me impidas también el derecho a mandarte a tomar por el saco si me da la gana después de estar años. No pasa absolutamente nada. Repito, es recomendable, amigos. Es un ejercicio que es brutal de autoliberación. ¿Por qué? Hablándolo de los péndulos. Porque el otro, la otra, está tan acostumbrado a que le hagas caso, a que le obedezcas, a hundirte en la mierda, que no se espera esa respuesta. Y esa respuesta, según lo que estamos contando aquí, es disruptiva. ¿Pero cómo? Y le rompes el péndulo, se lo rompes. El péndulo negativo, sí, y luego te vas y trasciendes. Haces el cursito que te dé la gana para calmarte, para que no te afecte, para no volver a caer y no ser manipulado o manipulada. Pero si en el camino os apetece hacerlo, es súper sano, sanísimo. Si en verdad no estás obligado a justificarte. Repito. Para no caer bajo la influencia de los manipuladores, lo único que necesitas es renunciar al sentimiento de culpa. No estás obligado a justificarte ante nadie. No tengo que darte explicaciones de nada y no debes nada a nadie. Si en verdad tienes la culpa, puedes llevarte el castigo, pero nunca seguir siendo el culpable. ¿Y a tu prójimo le debes algo? Tampoco. Pues te preocupas por ellos por convicción y no por coacción, ¿verdad? Son dos cosas totalmente distintas, por convicción y no por coacción. No me estoy preocupando porque me tienes amenazado o amenazada, porque fíjate tú. No. Estoy preocupado porque me he dado cuenta de que te he hecho daño, de que he hecho algo sin conciencia, pero no por coacción, no porque me tienes aquí acojonado o acojonada. Renuncia a tu propensión a justificarte, si es que la tienes. En tal caso, los manipuladores comprenderán que no tienes nada
por dónde se te puede enganchar y te dejarán en paz. A veces son persistentes, a veces somos persistentes. Recordad, siempre estamos en todos los lados. De hecho, la principal causa del complejo de inferioridad es el sentimiento de culpa. Si te sientes inferior en algo, significa que esta insuficiencia la has creado al compararte con los demás. Se inicia el proceso de primera instancia donde tú mismo intervienes como tu propio juez. No obstante, eres el juez solo en apariencia. En realidad, ocurre algo distinto. Desde el principio estás predispuesto a asumir la culpa. No importa por qué, simplemente en principio aceptas ser culpable. Y si es así, aceptas que puedas ser acusado y llevar el castigo. Al comportarte con los demás, al compararte con los demás, les otorgas el derecho de ser superiores a ti. Ten en cuenta que tú mismo les diste ese derecho. Les has permitido suponer que son mejores que tú. Lo más probable es que ellos ni lo piensen, pero tú mismo lo has decidido así e intervienes como tu propio juez en nombre de los demás. Resulta que ellos te juzgan porque tú mismo te entregaste a los tribunales. Recuerda el derecho de ser tú mismo y levántate del banquillo de los acusados. Nadie se atreverá a juzgarte si tú mismo no te consideras culpable. Esto no tiene nada que ver con la conciencia. He cometido un acto, me he mandado una trastada, lo reconozco, lo admito. ¿Para quién? Para mí. Vale, te pido perdón, lo que tú quieras, hazlo, pero tú te sales de la culpa, ya está. Ya está. ¿Por coacción o por convicción? Es la diferencia. ¿Por coacción o por convicción? Aquí no estamos hablando de ser irresponsable, de no asumir, ¿no? Hemos de asumir lo que hay, nuestra responsabilidad, la que es, he hecho esto, pues eso. Solo tu propia voluntad, solo tú por propia voluntad puedes dar a los demás el privilegio de ser tus jueces. Puede que todo lo que digo os suene demagogo o un poquito loquito, pero sinceramente o nos quitamos esta capa impuesta o vamos a estar persiguiendo algo que es falso. Existen dos aspectos interesantes del sentimiento de culpa: el poder y la valentía. Las personas con sentimiento de culpa siempre se someten a la voluntad de aquellos que carecen de él. Si potencialmente estoy dispuesto a aceptar el hecho de ser culpable, siquiera de algo, subconscientemente estoy dispuesto a llevar un castigo, lo cual significa que estoy listo para la sumisión. Y si no tengo sentimiento de culpa, pero sí la necesidad de confirmar mi propio valor a costa de otros, estoy dispuesto a ser manipulador. Lo repito porque es fascinante. Existen dos aspectos interesantes del sentimiento de culpa: el poder y la valentía. Las personas con sentimiento de culpa siempre se someten a la voluntad de aquellos que carecen de él. Si potencialmente estoy dispuesto a aceptar el hecho de ser culpable, siquiera de algo, subconscientemente estoy dispuesto a llevar un castigo, lo cual significa que estoy listo para ser sometido a la sumisión. Y si no tengo sentimiento de culpa, pero sí tengo la necesidad de confirmar mi propio valor a costa del otro, de los otros, estoy dispuesto a ser un manipulador. Con todo eso, no quiero decir en absoluto que todo el mundo se divida en manipuladores y marionetas. Es decir, nosotros todos participamos y hemos participado en algún momento de ser un manipulador y ser un manipulado, de ser un sumiso y de ser un controlador. Todos. Así que no estamos señalando, estamos revisándonos. Y si no tengo sentimiento de culpa, pero sí la necesidad de confirmar mi propio valor a costa de otros, estoy dispuesto a ser un manipulador. Solo te sugiero que prestemos atención a la regularidad simplemente. En los señores y gobernadores, el sentimiento de culpa está desarrollado en un grado menor o no existente en absoluto. La culpa es ajena a los cínicos y otra gente deshonesta. Pasar sobre las cabezas y los cadáveres es su método. No es de extrañar que con frecuencia lleguen al poder personas sin escrúpulos.
Pero eso tampoco significa en absoluto que el poder sea malo y todos los individuos que estén en el poder sean malos. Puede que tu suerte también consista en ser favorito de un péndulo. Cada uno decide por sí mismo cómo sopesar su conciencia. Aquí nadie tiene derecho a indicártelo. Pero en cualquier caso hay que renunciar al sentimiento de culpa. El otro aspecto, la valentía, es un indicio claro de ausencia del sentimiento de culpa. La naturaleza del miedo está en el subconsciente y su causa no es solo la incertidumbre espantada, también es el miedo al castigo. Si soy culpable, potencialmente estoy de acuerdo en llevar el castigo y por eso tengo miedo. Los individuos audaces, además de no sufrir remordimientos de conciencia, tampoco tienen ni el más mínimo sentimiento de culpa. No tienen nada que temer, puesto que su juez interior confirma que la razón está con ellos. A una víctima miedosa, al contrario, le es muy propia otra postura. No estoy seguro de actuar bien, me pueden acusar, cualquiera puede castigarme. El sentimiento de culpa, aunque sea muy pequeño y esté bien escondido, abre al castigo las puertas del inconsciente. Si yo siento culpa, quiere decir que potencialmente estoy de acuerdo en que un saqueador o delincuente tenga derecho a atacarme. Y por eso yo tengo miedo. La gente inventó un método muy curioso para dispersar el potencial excesivo de la culpa, que fue el pedir perdón. Y eso funciona de verdad. Si uno lleva dentro el sentimiento de culpa, significa que está reteniendo la energía negativa y eso aumenta el potencial excesivo. Al pedir perdón, la persona se desprende del potencial y permite que la energía se disipe. Rogar el perdón, reconocer los propios errores, hacer penitencias por los pecados, confesarse, todos son métodos para liberar el potencial de la culpa. Al expedirse la indulgencia, de uno u otro modo, el hombre se libera de la acusación creada por él mismo y se siente mejor. Solo es necesario cuidar que el arrepentimiento no se convierta en dependencia de los manipuladores, pues es exactamente lo que ellos esperan. Al pedir perdón reconoces tu error a fin de quitarte el potencial de encima. Los manipuladores intentarán recordarte este error más de una vez, incitándote a conservar el sentimiento de culpa. No te dejes provocar. Tienes derecho de pedir perdón por un error solo una vez, la única y la última. Renunciar al sentimiento de culpa es el modo más eficaz de sobrevivir en un ambiente agresivo, en la prisión, en una banca, en la mili, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, en el conjunto meditativo, en la tienda del yogi, en el motivador, donde te dé la gana, en la familia. Por algo, en el mundo criminal funciona una regla tácita. No creas a nadie, no temas nada, no pidas nada a nadie. Esa regla exhorta a no crear potenciales excesivos. En el sentimiento de culpa se basan los potenciales que pueden hacerte un mal servicio en un ambiente agresivo. Puedes cuidar tu seguridad demostrando tu fuerza. En un mundo en el cual solo sobrevive el más fuerte, eso funciona, pero es un método demasiado general para poder aplicarlo a cualquier asunto. Más eficaz resulta el método por el cual excluyes del subconsciente cualquier probabilidad de castigo potencial. Y vamos ahora, después de este atemperado o no atemperado texto de la culpa, que a mí me fascina, vamos a otro tema que también nos fascina, que es el del dinero. Dinerito. El dinero, como cualquier otra cosa que fabriquemos en nuestra mente, en cuanto a atención, es vibración y energía. Es difícil querer el dinero sin un propósito por el cual poseerlo. Por lo que aquí
es prácticamente imposible evitar las relaciones de dependencia. Solo puedes reducirlas al mínimo. Si quieres algo de dinero, alégrate. Si recibes algo de dinero, alégrate. Pero en ningún caso debes consumirte de pena por su escasez o pérdida. Si lo haces, tendrás cada vez menos. ¿Por qué? Por vibración. Porque yo estamos emitiendo en esa vibración carente. Si uno gana poco, un error típico será lamentarse por la constante falta de dinero. Los parámetros de tal emisión corresponden a las líneas de las vidas pobres. Pobres no significa de pobreza. Pobre significa de vibración pobre, aunque las vibraciones, como hemos dicho antes, no hay ni bien ni mal, ni bueno ni malo, a un tipo de vibración. Sobre todo es peligroso someterse a la angustia al ver que el dinero escasea cada vez más. El miedo es la emoción más cargada de energía. Por lo tanto, con el temor de perder o no ganar dinero, te trasladas del modo más eficaz a las líneas donde en realidad habrá menos y menos dinero para ti. Si has caído en esta trampa, salir de ahí será bastante difícil, pero posible. Para eso tienes que eliminar la causa del potencial excesivo que hemos creado. En este caso, la causa es nuestra dependencia del dinero o su enorme deseo de tenerlo. Para empezar, resignarnos y contentarnos con lo que tenemos. Recordar que siempre puede ser peor. No tienes que renunciar al deseo de tener dinero. Solo debes tomar con tranquilidad el hecho de que de momento el dinero no fluye en abundancia hacia ti. Asume la postura del jugador que en cualquier momento puede enriquecerse o perderlo todo. Muchos péndulos utilizan el dinero como medio universal para ajustar cuentas con sus partidarios. Es precisamente esta actitud de los péndulos lo que condujo al fetichismo total del dinero. Con dinero uno se asegura la subsistencia en el mundo material. Prácticamente todo se vende y todo se compra. Todos los péndulos, cualquiera que sea el que elijas, pagan con dinero. Y es aquí donde se oculta el peligro. Al picar el anzuelo de un falso brillo, puedes desviarte a líneas de la vida muy alejadas de tu felicidad. En la búsqueda de tus fines, de sus fines, los péndulos crearon el mito de que para conseguir el objetivo es necesario tener recursos. De esta manera el objetivo de cada persona en particular, queda reemplazado por un sucedáneo artificial, el dinero. Como se puede conseguir de diferentes péndulos, uno no piensa en el objetivo en sí, sino en el dinero. Y así cae bajo influencia del péndulo extraño. Uno deja de comprender qué es lo que realmente quiere lograr en la vida y se incorpora a una inútil carrera por dinero. Para los péndulos, tal estado de cosas resulta ventajoso. El individuo, en cambio, cae en la dependencia y se desvía del camino. Al trabajar para el péndulo extraño, uno no puede ganar mucho dinero puesto que trabaja para un objetivo que le es ajeno. En esa situación se encuentran muchísimas personas. Tal es el origen del mito de que la riqueza es un privilegio de la minoría. En realidad, cualquiera puede ser rico si va rumbo a su objetivo. Y quien dice rico dice abundante. Porque el concepto de ser rico no existiría si no hay un concepto de ser pobre, es decir, de no tener, carente. El dinero no es el objetivo, ni siquiera un medio para conseguirlo. Únicamente es un atributo acompañante. El objetivo es aquello que uno quiere conseguir en la vida. Aquí tienes ejemplos de algunos objetivos: vivir en casa propia y cultivar rosas, viajar por el mundo y conocer países lejanos, pescar truchas en Alaska, esquiar en los Alpes. Como veréis, algunos objetivos están bien y unos objetivos son súper ridículos. Ridículos en el sentido de que son momentáneos. Criar caballos en una granja propia, disfrutar de la vida en la propia isla del océano, a mí me parecen todos absurditos. Absurdito significa un propósito sin conciencia,
¿Está bien? Por supuesto que está bien. ¿Quieres estar toda tu vida en una isla? ¿Quieres estar toda tu vida pescando? Pues puede ser que sí, yo qué sé, igual has encontrado ahí el maná. Esos son útiles. Está claro que para alcanzar algunos objetivos es necesario poseer un saco de dinero. Así es precisamente como actúa la mayoría. Intenta conseguir este saco de dinero. Se piensa solo en el dinero, relegando el objetivo mismo en segundo plano. Según las reglas, que no son reglas, todo es un deseo constante. Pero mientras se trabaja para el péndulo extraño, es muy difícil obtener el saco de dinero, por no decir que es imposible. Así resulta que no hay ni dinero ni objetivo conseguido. No puede ser de otra manera, pues en vez de objetivo, la emisión de la energía mental está sintonizada con la frecuencia de un sucedáneo artificial. Si crees que solo podrás conseguir tu meta siendo rico, manda esta condición al cuerno. Supongamos que quieres viajar por el mundo. Es evidente que para eso se necesita mucho dinero. Para alcanzar lo deseado, piensas en tu objetivo y no con qué medios lo realizarás. El dinero vendrá solo, puesto que es un atributo acompañante. Todo es tan fácil, pero es realmente así. Y pronto te persuadirás de ello. Los péndulos, en la búsqueda del propio beneficio, han dado vuelta a todo. No es el objetivo que se consigue con la ayuda del dinero, sino el dinero el que viene por el camino hacia el objetivo. Ahora ya sabemos hasta qué grado es potente la influencia de los péndulos. Esa influencia ha dado lugar a muchos mitos y errores. Incluso mientras lees y escuchas este podcast, puedes opinar lo contrario. Pensar que obviamente primero uno debe llegar a ser un gran empresario, banquero o una estrella de cine y solo entonces llegar a ser millonario. Es cierto, con una salvedad. En millonarios se convirtieron solo aquellos que no pensaban en la riqueza, sino en su objetivo. En cuanto a la mayoría de la gente, hace lo contrario, ya sirviendo a un objetivo que le es ajeno y no le conviene, ya reemplazando su objetivo por un sucedáneo artificial, ya renunciando por completo a su objetivo por la irrealizable condición de comenzar por ser rico. En realidad, no existe ningún límite para la riqueza. Puedes desear absolutamente todo lo que te plazca. Si es verdaderamente tuyo, lo tendrás. En cambio, si el objetivo es impuesto por el péndulo, no conseguirás nada. Más adelante, en esta revisión de la energía, revisaremos profundamente qué son los objetivos. De nuevo, vuelvo a repetir que el dinero no es más que un atributo acompañante por el camino hacia el objetivo. Por tanto, no te preocupes por él, que vendrá solo. Lo importante ahora es disminuir al mínimo la importancia del capital monetario para no crear potenciales excesivos. No pienses en el dinero, piensa solo en lo que quieres obtener. Al mismo tiempo, el dinero se debe tratar con mucha atención y cuidado. Si ves una monedilla en el suelo y te da pereza agacharte para recogerla, significa que no lo respetas, en absoluto. Difícilmente el péndulo del dinero te favorecerá si tratas con negligencia sus atributos. Es energía. No es que no valga un billete con una inflación, no es que no valga, es energía. No has de preocuparte a la hora de gastar. De esta manera el dinero cumple su misión. Si has tomado la decisión de gastarlo, no lo lamentes. El propósito de ahorrar una suma redonda y gastar lo menos posible crea un potencial fuerte. El dinero se acumula en un lugar y no va a ninguna parte. Pues bien, así hay una gran probabilidad de perderlo todo. Al mismo tiempo es necesario ser prudente al gastar el dinero para que haya movimiento. Allí donde el dinero no se mueve surge el potencial. Por algo los ricos practican la beneficencia. Y aquí acabamos este capítulo de la mente, el viaje de la mente, el sentimiento de culpa y el dinero. He hecho una modificación. Mañana tenemos el de la perfección.
pues ya que hemos trabajado con el dinero, ahora lo perfeccionamos. Un abrazo muy grande, hasta mañana.